Vamos a hablar efectivamente de grandes maestros de la pintura en este pequeño ciclo que estamos desarrollando y hoy corresponde al siglo XVIII. Debo confesarles que la primera dificultad con la que me encuentro siempre es hacer una selección de esos grandes pintores en el sentido efectivamente de la palabra, es decir, cuando efectivamente son tantos y tantos los grandes autores que tenemos en cada uno de estos tiempos, de extraordinaria valía, realmente hacer una selección de algunos pocos para transmitírselos a ustedes, pues es siempre una gran dificultad. El siglo XVIII es un siglo interesante. El XVII es fabuloso, ya tuvimos ocasión de verlo, con ese barroco realmente espléndido, con grandes, grandísimos pintores, pero en el XVIII vamos a ver cambios, y vamos a ver cambios muy importantes que abrirán las puertas a lo que será nuestros temas de las dos últimas sesiones que nos quedan pendientes, siglos XIX y XX, donde la pintura sufre simplemente una revolución absolutamente enorme, absolutamente variada, muy interesante, altamente interesante, donde la pintura llega efectivamente pues a lo que parece un caos, pero no es más que una evolución natural de una de nuestras bellas artes. Claro, cuando hablamos del siglo XVIII, estamos hablando básicamente, pero hay otras variantes, de academicismo. Es el tiempo en el que se crean las academias de bellas artes, la de París, que ahora veremos reflejada aquí en algunas obras. Algo más tarde la de San Fernando en Madrid, todavía más tarde que ella, pues la de San Carlos en Valencia, y así en muchas grandes ciudades de Europa, donde aparecen unos centros regidos por los artistas, por su estrato más destacado, y que establece una serie de normas, una serie de puntos generales, una serie de actitudes, una serie de consignas ante los temas a representar. Fundamentalmente el retrato está muy valorado, los cuadros de historia, pero también los interiores intimistas, como esta obra deliciosa de uno de los grandes de estos tiempos. François Boucher es, sin duda alguna, tal vez el autor más destacado de lo que es el barroco tardío, lo que algunos autores llaman rococó, y por lo tanto tenemos ahí todas las virtudes, también las limitaciones del estilo barroco, pero en una etapa ya, digamos, light, un tanto dulzona, un tanto coherente en la elección de los temas a tratar, temas ya sociales, temas de historia, temas de paisaje, retratos, fundamentalmente retratos, algunos desnudos, persistencia de lo que es la mitología, algunas obras de carácter religioso, es decir, hay una enorme variedad. Y este autor, François Boucher, es, en mi opinión, uno de los más destacados de este tiempo. Aquí tenemos un desayuno, este es el título, bueno, una escena familiar en un interior. Observe el tratamiento excelente de este autor por parte de la luz y de los 1001 detalles. La obra se encuentra conservada hoy en el Museo del Louvre de París, que tiene una enorme colección de todos estos tiempos que estamos revisando en nuestro ciclo. También me parece importante el destacar, por ejemplo, este tema, para que vean ustedes
uno de los arquetipos de la pintura que abunda en estos tiempos. Atención a las vestimentas, atención a los peinados, atención a las costumbres. Y bueno, tenemos este lienzo en particular, escena pastoral. Un joven y una mujer sentados, en definitiva, bueno, escarceos amorosos, un perro, unas frutas a la izquierda, un paisaje al fondo, un pequeño rebaño a nuestra izquierda. En todo caso, una obra deliciosa, muy ajustada en cuanto al dibujo y la luz se refiere. Museo del Hermitage, nada menos, en San Petersburgo, que cuenta en este museo con una colección muy importante de todos estos tiempos, en la que obviamente el siglo XVIII no podía dejar de estar presente. Sigamos adelante y veamos otra obra, en este caso con toques mitológicos. Vean ustedes que, bueno, los desnudos son frecuentes, no se abusa demasiado de ellos, siempre o casi siempre relacionados con escenas mitológicas, como en este caso el dios Mercurio y las ninfas. Este es el título del cuadro. El dios aparece en la altura, brazos extendidos, sentado sobre una roca, y a sus pies, pues, evidentemente, vemos la presencia de una serie de ninfas, de jóvenes, bellas, cuerpos escultóricos, evidentemente, muy iluminados por la luz del exterior, en un espacio que claramente es un paisaje, yo diría un tanto idealizado, pero sin duda alguna con una gran calidad de dibujo, por no hablar de un colorido realmente fantástico. Desde el casco del dios hasta los vestidos y túnicas azules, verdes, etcétera, de las ninfas, detalles acerca de sus peinados, los cuerpos, como decía antes, claramente iluminados todos por un sol radiante. Estamos en el exterior. Atención al celaje, las nubes, las rocas. Es decir, es una composición sin duda alguna de una extremada calidad. Como lo es la siguiente obra que vamos a ver, El baño de Venus. El baño de Venus. Lienzo precioso, de composición, de dibujo, de colorido, de contrastes, en definitiva también con la presencia de estas mujeres desnudas que están en un baño junto a algún riachuelo, etc. Y la diosa Venus aparece ahí representada. Diana es la otra compañera que aparece en esta escena. Y este lienzo se encuentra también, vean los detalles, el carcaj con las fechas, algunos perros cazadores a nuestra izquierda, algunos elementos de caza a nuestra derecha, un bosque que confiere un fondo a todo el conjunto y siempre dibujo y colorido de primerísima calidad en todos los aspectos. Interesante también esta otra obra, que nos recuerda alguna de las anteriores, Pastores. De nuevo un tema bucólico, de nuevo el exterior, de nuevo un dibujo muy cuidado, de nuevo contrastes de coloridos, una gran cantidad de elementos adicionales, el formato dentro de estos óvalos, en definitiva, tan queridos y apreciados en aquellos tiempos. Todo esto subraya la importancia de las obras que estamos viendo. De este mismo autor, destacable por evidentemente el dibujo, la complejidad, la variedad, en definitiva, de temas, la calidad con que están representadas, con algún desnudo igualmente sugerido, en un tema fácil de reconocer por muchos de quienes me estarán escuchando, el rapto de Europa. Ahí tienen a
una ninfa representando a nuestro continente, semidesnuda, con una túnica que cubre parcialmente su cuerpo, un toro blanco sobre el que se sienta esta mujer, unos amorcillos sobrevolando toda la escena, una escena que obviamente transcurre a la orilla del mar con la presencia de algunas compañeras y algunos otros elementos, personajes de carácter mitológico más o menos neutro. También importante, muy importante diría yo, de nuevo un desnudo, muy comedido, obviamente, cuidando siempre el buen gusto de esta joven bellísima que aparece aquí totalmente recostada y sin ropa sobre un diván. Se trata de un personaje cuya identidad se conoce, se han hecho especulaciones y bueno, hay quien habla, no es seguro, pero apunta a la posibilidad de que fuera la amante del monarca entonces reinando en Francia. En cualquier caso, una obra deliciosa, una obra que aúna el realismo con el buen gusto, nada procaz, en definitiva, joven de gran belleza, un peinado muy cuidado y todos los aditamentos, cortinas, alguna joya, alguna flor, etcétera, pues apareciendo en esta obra sin duda importante y que se conserva actualmente en la Alte Pinakothek de Múnich. Es uno de los grandes museos, no solo de Alemania, sino de Europa, con una colección de miles y miles de obras maestras o de grandes autores europeos con una extremada calidad y variedad. También interesante de este mismo autor, en un sentido muy diferente a las obras anteriores, pero sin duda alguna de una calidad indiscutible. Sobre todo, atención, vean lo que se cuida el dibujo y el buen gusto en la presentación, en este caso, de esta obra de características un tanto peculiares, que responde al título de La fuente de Venus. Se trata, evidentemente, de una representación, como diría, singular. La luz es igualmente singular, los colores apagados, en contraste con muchas de las obras anteriores, y eso sí, manteniendo los estándares de una calidad realmente sorprendente. Se encuentra en un museo estadounidense. Hay muchas obras de Europa de estos tiempos que finalmente han ido a parar allí, compradas y después cedidas a los museos por grandes potentados y alta burguesía estadounidense. Hay una obra especialmente importante de este autor, de François Boucher, que es esta que les muestro ahora. Hay más de una versión, aviso de eso, pero en todo caso, para mí, esta es sin duda la más espectacular. Es realmente abrumadora, digamos, la perfección, la belleza intrínseca, el conjunto, el carácter comedido dentro de esa opulencia excepcional. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque el personaje lo merece y puede hacer alarde de ello. Nada más y nada menos que Madame Pompadour. Madame Pompadour, otra de las amantes de la monarquía, que en este caso, en esta versión que estamos contemplando, atención a su belleza,
Atención a su rostro, esa sonrisa comedida. Atención al juego de las manos. Atención al libro que sostiene con su mano derecha y sobre todo mucha atención a ese prodigio sin igual que supone ese traje azul con unos adornos verdaderamente abrumadores, verdaderamente barrocos. Es un cuadro perfecto para representar lo que supuso el rococó, es decir, la mayoría del barroco, con temas livianos, temas cortesanos, temas de costumbre, temas bucólicos, algún tema mitológico que otro, y que en esta ocasión, la versión que estamos contemplando aquí, se encuentra en la misma pinacoteca que hemos citado antes, la Alte Pinakothek, pinacoteca vieja o antigua de München, Múnich, en el sur de Alemania. Y como les decía anteriormente, uno de los grandes museos del mundo, de Europa y por supuesto de la propia Alemania. Para concluir con este autor, François Boucher, nada mejor que este cuadro complejo, de conjunto, de nuevo un exterior con 1001 detalles. El dibujo simplemente roza la perfección en todos los sentidos. El carácter onírico, el carácter en definitiva un poco a caballo entre una realidad obviamente muy atractiva y lo que es una ensoñación, es decir, la transgresión de esa realidad o la reinterpretación de esa realidad desde un contexto de preciosismo. El título, una sola palabra, primavera. Está dicho todo, todo es apacible, todo es atractivo, nada, en definitiva, tiembla, se sale de un contexto de conjunto, de una enorme atracción y obra que se encuentra, en este caso, lejos, en exactamente el Museo de Fine Arts, de artes finas, sería la traducción literal, de pintura y su entorno, en la ciudad nada más y nada menos que de Boston, en el este de Estados Unidos, una ciudad con un altísimo estándar de belleza, de riqueza y de poderío de la alta burguesía que habita en aquellos lares. François Boucher, mediados finales del siglo XVIII. Gran representante del rococó. Y pasemos a otro autor. A un autor muy importante, yo diría mucho más que el anterior, por motivos que enseguida entenderemos. En este caso sí, ya hablamos de finales del XVIII e incluso primeros años del XIX. Esta es la época que cubre Jacques-Louis David. Jacques-Louis David es, sin lugar a dudas, rotundamente, el máximo representante del neoclasicismo francés, lo cual equivaldría a hablar del máximo representante del neoclasicismo europeo, con obras maestras absolutas, algunas de ellas enormemente conocidas. Este no es el caso de la que estoy mostrando aquí. Louise Claude, Madame Bouron, una dama
de la burguesía, de la alta burguesía parisiense, que está leyendo un libro ahí, que mira al espectador, que se cubre ligeramente la frente, tal vez para evitar un exceso de luz, que obviamente proviene de alguna fuente exterior que tenemos a la izquierda y tal vez frente a la dama. Con lo cual, todo el conjunto de ella, luces y claros, evidentemente, fondo neutro, destacando de esta forma su rostro, su cuello, sus brazos, el vestido sencillo que lleva y el libro que sostiene entre sus manos. Una obra todavía de juventud, pero sin duda alguna de un alto interés pictórico. Se conserva en la Art Institute de Chicago, que es uno de los buenos e importantes museos estadounidenses. De Jacques-Louis David tenemos una obra interesante, muy interesante, que es esta, donde todavía tenemos aquí una referencia a la mitología. Claro, estamos en el neoclasicismo, estamos ante un retorno rotundo a lo que era la antigüedad clásica. Mucha mitología, muchos dioses, muchas historias, y bueno, en este caso la obra simplemente Marte y Minerva, que son los dos dioses, el hombre en el suelo, la diosa con un escudo ante él, acompañada por otros personajes diversos en un entorno al aire libre, amorcillos, pájaros, luces, sombras, un cuadro de contrastes dentro del género mitológico que sigue estando muy presente y con gran fuerza en todo lo que es la pintura neoclásica. La obra la podemos contemplar en el Museo del Louvre de París, Museo del Louvre de París. Pero sin duda alguna, el icono más significativo, aquel que todos quienes hablan de estos tiempos no eluden, sino que lo muestran de forma destacada, el juramento de los Horacios, el juramento de los Horacios. Evidentemente, una alusión muy clara a la historia de la antigua Roma, con estos personajes de la época, evidentemente, donde no solo ello subraya ese retorno a la antigüedad, sino que lo acentúa y lo recalca de forma muy clara para cualquier observador con la arquitectura correspondiente. Esto es una arquitectura clásica, grandes columnas, arcos de medio punto y una serie de elementos que constituyen una de las bases de ese arte. Vestimentas, actitudes, todo ello cuidado con una iluminación sin mácula, preciosa, eficiente, plena de detalles. Vean ustedes la sombra de los hombres sobre el pavimento. Vean ustedes este grupo de mujeres y algunos niños que se sientan tras él sobre algún diván, definitiva, y por lo tanto la composición de los personajes que aparecen aquí, novedades, sin duda alguna, dentro de lo que son las técnicas de la pintura. Museo del Louvre igualmente. También
es una obra muy conocida de David. Esta otra que les muestro aquí, La muerte de Sócrates. Todos ustedes conocen el episodio. Sócrates bebe la cicuta y muere, rodeado por sus discípulos, pontificando, aún en este trance, algún elemento sin duda alguna de contenido filosófico, túnicas como vestimenta de los diferentes personajes, en el caso de Sócrates una cierta desnudez en su torso, todavía con el dedo índice de su mano izquierda levantado, insistiendo y defendiendo tal vez alguna teoría filosófica. Atención a las actitudes de sus discípulos que señalan el patetismo de esa escena. Una vez más, obra guardada en el Museo del Louvre de París. También es peculiar, pero muy conocida, una obra singular sobre un personaje importante y bastante más reciente que el anterior. En este caso estamos hablando de Lavoisier, el químico Lavoisier, que nuestros estudiantes de bachillerato estudian en alguna de sus aportaciones. Habla de elementos químicos, habla, por ejemplo, pues de la disolución de materiales, habla, por ejemplo, de los elementos que constituyen los conocidos, todavía escasos en aquel tiempo, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, de los gases. Habla también de las mezclas y cualidades de esos elementos. Habla de la disolución, habla de los fluidos, habla en definitiva de una serie de temas que hoy en día son el ABC de la física y la química, y aquí tenemos una espléndida representación del que hizo estas importantes aportaciones científicas. Atención a esto, porque estamos dando un salto cualitativo y cuantitativo de primera categoría. En los términos estrictos de lo que es el lienzo, vean ustedes simplemente al químico en cuestión escribiendo, algunos instrumentos de su laboratorio, muy primarios, evidentemente, pero esto es lo que había, acompañado de su esposa, que viste un traje blanco y que se inclina sobre él para hacerle tal vez alguna pregunta sobre sus aportaciones. Matrimonio Lavoisier, considerado una obra importante también para la historia de la ciencia y conservada desde hace ya mucho tiempo en el Metropolitan de New York, ese museo tan citado por mí en la Quinta Avenida de Manhattan. Es sin duda alguna una obligación echarle una buena ojeada, pausada, por favor, en lo que es una de las primeras pinacotecas del mundo. Sigo adelante con una obra muy conocida de David, La muerte de Marat. Vieron ustedes el nombre inscrito en esta pequeña mesa que está en primer término, el nombre del pintor, David Marat, escribiendo algunas consideraciones de despedida ante su suicidio
próximo y uno de los principales participantes en todo lo que fue el movimiento revolucionario en estos años. Aquí lo vemos de una forma ya terminal, humilde, próxima a su desaparición, en una obra sencilla, escueta e impresionante. El fondo neutro aumenta el patetismo de este personaje, su sonrisa, su adiós a quienes le contemplan en una situación trágica y ya irreversible. Importante obra, Muerte de Marat, en el Museos Reales de Bélgica, en Bruselas. Museos Reales de Bélgica. Si sigo adelante, les puedo mostrar uno de los lienzos también más reconocidos y valorados de David, de carácter histórico, sobrepasando o mezclando leyenda e historia en ese contexto, pero sin duda alguna subrayando el retorno a la antigüedad clásica. Hemos visto Sócrates, hemos visto algún que otro elemento en el mismo sentido. Insisto en que estamos hablando del neoclasicismo y sin duda alguna, tal vez el primero y más importante representante de la pintura neoclásica, y aquí tenemos una muestra soberbia de ello. Hemos vuelto a la antigüedad clásica y nada más y nada menos que a los tiempos de la fundación de Roma, como eje, como representante, como referencia ineludible de lo que sería esa antigüedad clásica, romana en este caso, que junto con la griega constituyeron el principio de la civilización occidental tal como la conocemos en la actualidad. En este caso, intervención de las Sabinas. No entro demasiado en el tema porque lo supongo conocido por todos quienes me escuchan. Las Sabinas son las esposas de los habitantes de Roma. Fueron raptadas, en definitiva, y a partir de ahí, pues, evidentemente, se producen acontecimientos importantes en esa historia primaria. Finalmente, sus esposos la recuperan, no sin pelear fuertemente con sus raptores, y constituyen un episodio, leyenda, entre paréntesis, de lo que son los hechos históricos novelados, evidentemente edulcorados, transgredidos en muchos sentidos de esa historia de la antigüedad que es la fundación de Roma y sus primeros pasos en la historia. Se encuentra la obra preciosa, tal como están viendo. Hay alguna versión más, pero esta es, sin duda alguna, en mi opinión al menos, la mejor. Ven ustedes la presencia de madres con niños, etcétera, tal. Es decir, hay todo un alegato de lo que fueron los elementos claves de ese hecho histórico o pseudohistórico, no importa demasiado ahora, y que también podemos contemplar en el Museo del Louvre de París. Esta es una obra preciosa
ella misma valdría ya como suficiente aportación para que un pintor pasara a la posteridad. David tiene muchos, como estamos viendo. Yo he hecho una selección breve, pero el número de obras importantes excede con mucho a lo que estoy mostrando esta tarde. Madame Recamier, obra inconfundible, totémica, de lo que es la mejor pintura de Jacques-Louis David, uno de sus iconos, sin duda alguna, con esta mujer bellísima, tumbada sobre este diván, con el brazo lánguidamente caído, mirando fijamente al espectador, con ese traje blanco impoluto que junto con el mueble sobre el que está recostada y la lámpara que aparece a su izquierda destacan, atención al juego de sombras, sobre esa pared neutra del fondo, oscura, y que supone un contraste lumínico y estético de primerísima categoría. Es una obra 100% neoclásica. Si alguien me preguntara qué es el neoclasicismo, yo le contestaría probablemente con esta obra, no solo con ella, claro, pero es una obra verdaderamente fundamental. Museo del Louvre de París, uno de sus grandes tesoros, sin duda alguna. Claro, estamos en una etapa histórica con hechos en los que no he entrado porque tampoco es nuestro objetivo, pero cómo no recordar a este personaje que evidentemente reúne, resalta, participa de la vida y milagros de muchos de los que estamos viendo en otras obras. Obra neoclásica, rotunda, inequívoca, como la anterior, tal vez en un sentido muy diferente. La de este Napoleón cruzando los Alpes. Hay montones de lienzos de grandes pintores que recogen este momento histórico, atención, más o menos idealizado, cuidado con esto, pero nadie puede negar la belleza, el poderío que emana de este personaje, lo que vino antes y lo que vendrá después. El hombre que cambió la historia, cuidado, no solo de Francia, sino de toda Europa durante unas cuantas décadas y en el futuro muy posterior a él. Napoleón es un personaje de primerísima categoría, aparte de su valoración como soldado, como jefe de Estado, como conductor de pueblos, en definitiva, como referente histórico e ideológico, con pros y contras terribles, terribles porque son muchas las batallas en las que participó, ganó muchas, perdió algunas, y realmente un referente de la historia de Europa durante mucho, mucho tiempo. Él y su circunstancia. La obra se encuentra en un gran museo del que hemos hablado ya en más de una ocasión, el Kunsthistorische de Viena, uno de los grandes museos europeos. Y de este mismo personaje, Napoleón, bueno, pues cómo no ofrecerles para cerrar el apartado de Jacques-Louis David esta obra
muy conocida, seguro, por quienes me están escuchando. La coronación de Napoleón, estrictamente, es la coronación de Josefina, que aparece arrodillada en el centro del lienzo, y Napoleón levanta la corona antes de dejarla caer sobre su cabeza. En una actitud, con una iniciativa claramente censurable, si tenemos en cuenta que el Papa que está asistiendo a esa coronación se encuentra en un papel muy secundario a la espalda del emperador. En todo caso, atención, cuadro complejo, con muchos personajes, con mil y un detalles, pero sin duda alguna con un contenido inequívocamente neoclásico. Es una obra de referencia absoluta, como las que he seleccionado esta tarde para ustedes. Avancemos un poco más y hagámoslo con esta pequeña obra. Digo pequeña, es importante, pero grande en cuanto a su significación, sobre todo si aclaro que se trata de una de las primeras realizaciones de nuestro Francisco de Goya. Este es el tercero de los grandes pintores que he seleccionado para esta tarde. Una obra todavía muy primitiva de Goya, claramente enmarcada en ese finales del barroco y principios del neoclasicismo. Porque hay que decirlo con rotundidad. Goya es un pintor neoclásico, pero hay poco neoclasicismo en su producción pictórica. Hay, de hecho, una característica absolutamente singular. Algún especialista ha dicho Goya es inclasificable porque sus aportaciones exceden con mucho el momento histórico en el que él las realiza. Vean ustedes, por ejemplo, esta delicia absoluta, en este caso La Cometa, obra muy conocida, majos y majas en el entorno de Madrid, haciendo volar una cometa. La composición es preciosa, el contexto muy sencillo para que destaquen los personajes y el colorido de sus vestidos. Así se vestía en ese finales del 18, en el entorno de Madrid, la gran ciudad, entonces ya en muchos sentidos. Importante también, en el mismo marco, en el mismo sentido, está La Gallina Ciega, similar contexto al anterior. Vean ustedes las vestimentas, vean ustedes la sencillez del fondo, vean ustedes el atractivo de esa credibilidad, con esa modalidad, con esa movilidad que advertimos en estos personajes, hombres y mujeres, majos y majas, que están pasando unas horas de divertimento en las afueras de la gran ciudad. La Gallina Ciega. Las obras que estoy mostrando, estas tres primeras, conservadas hoy, hay una colección única, diría yo, en todos los sentidos, cantidad y calidad, en el Museo del Prado de Madrid, donde muchos de quienes me escuchan habrán podido disfrutar de ellas.
Importante también y muy diferente de lo anterior, subrayo mucho esto, no tiene nada que ver, simple y llanamente, desde un punto de vista pictórico, lo que acabamos de contemplar es una cosa y esto parece haber salido de las manos de otro autor. Se trata de unas pinturas al fresco de estas tres mujeres que nos deja verdaderamente mudos ante lo que es tal vez uno de los primeros ejemplos de la pintura moderna. Trazo rápido, abocetado, una gran sensación de dinamismo, un uso escueto, pero totalmente eficaz de la utilización del color, rostros, vestimentas de estas mujeres, etcétera, etcétera. Estamos hablando, evidentemente, de unos frescos existentes en San Antonio de la Florida de Madrid, donde siguen adornando las paredes de este edificio. Ahí tienen una selección de las muchas y extraordinarias pinturas de Goya en este entorno. Sigamos adelante y vamos ya de sorpresa en sorpresa. Ahí tienen ustedes una obra archiconocida por todos quienes me estarán escuchando esta tarde, bellísima en todos los sentidos. No hay ninguna procacidad aquí, hay simplemente el mostrar un desnudo integral de mujer mirando fijamente, y yo diría un poco pícaramente, directamente a los ojos del espectador, que somos quienes estamos situados ante este conocidísimo lienzo, la maja desnuda de Goya. Se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, igual que, entre paréntesis, no veremos ahora, la maja vestida, que es prácticamente muy similar en el contexto de esta, pero evidentemente yo creo que bastante más interesante contemplar la que les he traído aquí esta tarde. Atención al diván, atención a esos almohadones blancos, atención al fondo neutro, atención a ese juego magistral de la luz sobre el cuerpo desde las manos y la cabeza hasta los pies de esta joven que se nos muestra en este lienzo. Maja desnuda de Goya. Y veamos otra obra importante, muy diferente a esta, más en el entorno clásico del neoclasicismo, como es esta Familia de Carlos IV. Familia de Carlos IV. Yo diría una obra maestra absoluta, indiscutible, del arte del retrato. El rey, la reina, los hijos, las hijas, el resto de la familia, en un cuadro único e irrepetible de retrato colectivo. Atención a los 1001 detalles, desde los rostros, actitudes, la presencia del pintor en ese enorme lienzo de la izquierda, que nos lleva a un recuerdo, no entraré mucho más en el tema, con la más que conocida obra, Las Meninas, de Diego Velázquez. Pero obviamente se trata de obras diferentes,
y cada una en su género y en su tiempo, dos obras maestras absolutas de la pintura hispana e universal. Sigo adelante y para mí uno de los mejores retratos de Goya, Isabel Porcel, esta joven preciosa, traje rojo, mantilla negra, rostro bellísimo, pelo rubio, con ese toque de la luz que matiza todos estos elementos y que actualmente se exhibe, para suerte de quienes la puedan contemplar con frecuencia, en la National Gallery de Londres, en Trafalgar Square. Por favor, en su próxima visita a Londres, no olviden visitar a Isabel Porcel, representante en uno de los mejores retratos de Francisco de Goya. Muy diferente, totalmente diferente, diría yo, este soberbio lienzo, la carga de los mamelucos, un hecho histórico relacionado con la que luego se desarrollaría de una forma realmente sanguinaria, terrible para todas las partes, en el conjunto de lo que es el país, norte, sur, en todas sus latitudes, pero en este caso la escena tiene lugar en Madrid. Los mamelucos, una guardia especial de las fuerzas francesas que están ocupando Madrid y que son recibidas de esta forma, evidentemente violentísima. Cuadro es un canto a la violencia, si puedo decirlo así, en la peor de las acepciones, muertos de uno y otro lado por los suelos en cantidad, no se respeta nada, personas, caballos, etcétera, de lo que ahí está convergiendo en una escena, repito, histórica y representada con un dramatismo verdaderamente excepcional. Claro, lo que sucede el 2 de mayo, con el episodio de Oiz y Velarde, y más de un episodio, como que estamos viendo aquí por las calles de Madrid, con gente normal y corriente enfrentándose a las fuerzas de Napoleón, lo que sucede el 2 de mayo concluye el 3, el día siguiente, con estos fusilamientos del 3 de mayo. Para mí, una de las mejores obras de Goya, una obra histórica. Esto es neoclasicismo, pero cuidado, es un neoclasicismo que es la realidad, porque es la recuperación de las grandes gestas o grandes dramas de la historia española, reciente o antigua, en las afueras de Madrid, que vemos al fondo en esta noche, a la luz de una lámpara que subraya el patetismo de los que van a ser fusilados, de los que contemplan la escena o esperan su turno, que igualmente aparecen representados, y de las fuerzas de Napoleón que forman ese pelotón de ejecución. Realmente un cuadro terrible,
que nos habla de lo terrible que son las guerras en cualesquiera circunstancia, que suponen el derramamiento de sangre y la pérdida de lo que es una historia de siglos de convivencia entre los seres humanos por motivos más o menos opinables o discutibles. Obra conservada junto a la anterior también y tantas otras en el Museo del Prado de Madrid. Y acabemos con una obra verdaderamente seleccionada de forma muy especial. Oiga, ¿y esto qué es? Quiero decir, ¿esto es neoclasicismo? ¿Es un resto del barroco? Yo les decía hace unos minutos, Goya es inclasificable. Goya, verdaderamente, es un neoclásico. Pasa por la academia, pero pronto dice, no, yo voy a pintar como yo quiero. La academia puede quedarse con sus recomendaciones o exigencias. Esto simplemente es incalificable. Si acaso tiene nexos de unión, nexos de referencia que son atribuibles, sobre esto, claro, las opiniones pueden variar mucho, a lo que se llamó romanticismo. Claro, romanticismo es un poco el extremo opuesto del neoclasicismo. Se pasa de una realidad rigurosamente defendida por las academias a una interpretación de las ensoñaciones del yo, del interior de los individuos en el amplísimo sentido de esa acepción. Y en este caso, todos esos elementos relacionados con lo que llamamos un aquelarre, es decir, un macho cabrío, unas multitudes con los ojos desencajados y los gestos grandilocuentes, algún espectro alusivo simplemente a la realidad de todo lo que estamos contemplando, unos rostros apenas pergeñados, tan alejados de los retratos de Isabel Porcel, de los reyes que hemos visto antes, y una apertura pura y simple, clara y cada vez más reivindicada hacia la modernidad que llegará ya a mediados del 19 y de la que hablaremos el día próximo. Pero en todo caso, el precedente de Goya es una puerta de entrada sublime, única, irrepetible y de una altísima calidad hacia lo que genéricamente llamamos, a veces con poca base, pintura moderna. Muchas gracias a todos.